Vamos a compartir la pantalla. Entonces, el objetivo de esta clase en sí es aplicar los teoremas de derivación e integración para funciones vectoriales. Mi recomendación para esta parte es que ustedes revisen muy bien las reglas de derivación y de integración. Eso deben tenerlas presentes. Son las mismas que nosotros conocíamos del cálculo de una variable. Los vamos a aplicar ahora en estos casos. Bueno, antes empezando con lo que son funciones vectoriales, en primer lugar aquí nos pide hallar el dominio de la función vectorial. Entonces nosotros debemos recordar que una función vectorial, en este caso, representa una función vectorial en el espacio. Tenemos componentes i, j y k. Podemos descomponerla en sus ecuaciones paramétricas. Pueden ser x, y, z. En este caso, f de t, g de t, h de t. Cualquiera de esas formas es válida para la representación. Entonces, ¿a qué es igual cada una de las ecuaciones paramétricas? X, lo que acompaña a la componente y, lo que acompaña a la componente j, y z, lo que acompaña a la componente k. Entonces tenemos 1 sobre t más 1 para f de t medios para g de t, y menos 3t para h de t. Ahora, ¿de qué forma nosotros analizamos el dominio? Si nosotros recordamos de las clases de cálculo, y sobre todo de las clases de álgebra también, cuando nosotros buscábamos el dominio de una función, teníamos algunas reglas que se van a aplicar igual aquí. Por ejemplo, toda función polinómica va a tener un dominio igual a todos los números reales. Entonces, por ejemplo, si observamos el g de t, esto es un monomio. El g de t tenemos un monomio de orden 1, tenemos t medios. Entonces, el dominio de este g de t serían todos los reales. El dominio de este menos 3t también es un monomio, entonces también sería su dominio todos los números reales. Pero, por otra parte, el f de t tenemos una función racional. Es decir, la variable, en este caso, se encuentra en el denominador. Miren, aquí es una fracción, pero no es una función racional, la g de t, porque en el denominador tenemos una constante, 2. Pero en la función f de t, sí tenemos en el denominador la variable t, acompañada de un más 1. Entonces, ¿qué ocurría cuando nosotros teníamos funciones racionales? Que ya debíamos analizar un poco más a fondo para determinar el dominio de esa función. Entonces, ¿de qué manera nosotros analizamos? En primer lugar, lo que hacemos es tomar el denominador. Entonces, tomamos el denominador y este denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿cómo nosotros operamos? Lo convertimos en una ecuación a ese denominador, es decir, t más 1. Habíamos dicho diferente de 0, pero yo voy a poner igual a 0 para encontrarlo como excepción. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos t. Entonces, t va a ser igual a menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando t es igual a menos 1, si yo reemplazo en mi función, me va a quedar 1 sobre menos 1 más 1, es decir, 1 sobre 0. Y eso no está definido en los números reales. Por lo tanto, el dominio de esta función en conjunto de todas sus componentes va a ser todos los números reales, excepto el menos 1. Se escribe de esta forma que lo he dispuesto aquí. Escribe todos los números reales, excepto el menos 1. Esto lo pueden encontrar en la bibliografía o también lo podemos expresar a partir de intervalos. ¿Qué significa esto? Miren, si nosotros trazamos la recta real, por ejemplo, por aquí ubicado el 0, por aquí ubicado el 1, por aquí, perdón, sería el menos 1, por aquí ubicado el 1, y podemos seguir escribiendo el resto de números en nuestra recta real, recordando que esto es infinito y esto es menos infinito. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que el dominio es todos los números reales excepto menos 1. Entonces, en este punto no está definido.
Entonces, ¿cómo podemos expresar también nuestro dominio? Viene desde menos infinito, recordemos que el menos infinito es un intervalo abierto, representa con paréntesis, hasta el menos 1. El menos 1, como no se incluye, también es un intervalo abierto. Unimos ese dominio con, va a ser desde menos 1, con paréntesis porque es un intervalo abierto, hasta infinito. Entonces, esta función vectorial, su dominio son todos los números reales excepto el menos 1 o también los intervalos que van desde menos infinito a menos 1 unido con el intervalo que va desde menos 1 hasta infinito. Entonces, esa sería la solución para este ejercicio. Vamos un poco más adelante. Nos da otra función vectorial. Nos da raíz de 4 menos t cuadrado y nos da más t cuadrado j y menos 6tk. De la misma forma, nosotros vamos a encontrar las componentes o las ecuaciones paramétricas. Sería x igual a raíz de 4 menos t cuadrado, y igual a t cuadrado y z igual a menos 6t. Al igual que en el caso anterior, aquí tengo una polinómica de orden 2. Entonces, todos los números reales para g. Tengo una polinómica de primer orden para h. Todos los números reales también para g y para h. Pero ¿qué ocurre con la función f de t? Yo ya no tengo una función polinómica. En este caso tengo una función radical, porque tiene una raíz. Entonces, esta función tiene otra forma de analizarse. En este caso, lo que nosotros tomamos para el análisis es el argumento de la raíz. El argumento de esta raíz. Y el argumento de esa raíz debe ser mayor o igual que 0. ¿Por qué razón? ¿Qué ocurre si lo que está dentro de la raíz es menor que 0? Por ejemplo, si esto es igual a menos 1, ya no tengo un número real, tengo un número imaginario. Raíz de menos 1, un número imaginario. Si tengo menos 2, raíz de menos 2, número imaginario. Es decir, una raíz cuadrada negativa es un número imaginario. Por eso, debe cumplir con que sea mayor o igual a 0. Por ejemplo, si es igual a 0, raíz de 0, 0. Entonces, no hay inconveniente. Entonces, con esto nosotros analizamos este argumento y tenemos lo siguiente, es decir, que 4 menos t cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Dicho de otra forma, tenemos que podríamos encontrarla como menos t cuadrado menos t cuadrado mayor o igual que menos 4. ¿Sí? Estoy despejando t cuadrado. Cambio de signo en desigualdad, se hace positivo t cuadrado. Cambio el signo de la desigualdad, menor o igual 4. Y entonces ahora ya puedo analizar cuáles son los valores que me permiten cumplir esta relación. O sea, podría despejar o puedo analizar los valores que cumplen esta relación. Es decir, t, si volvemos aquí a nuestra función, si t vale 2, por ejemplo, si t vale 2, tengo 2 al cuadrado, me va a quedar 4 menos 4, 0. Entonces, es un valor válido. ¿Qué pasa si t vale menos 2? Si t vale menos 2, tengo que, me va a quedar aquí, menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 4, 0. Entonces, los límites están en 2, perdón, en menos 2, están en 2, incluidos estos valores. ¿Cómo lo compruebo? Puedo tomar un valor en medio de estos valores, entre menos 2 y 2, podría ser 0. Entonces, si tomo y reemplazo aquí 4 menos 0, me va a quedar 4. Raíz de 4, 2. Se encuentra definida. Puedo tomar otro valor entre ellos, 1. 4 menos 1 al cuadrado es 3. Raíz de 3 existe en los números reales. Pero ¿qué ocurre si yo tomo un número mayor que 2? Por ejemplo, si tomo el número 3. 3 al cuadrado, 9. 4 menos 9, menos 5. Entonces, ya tengo una raíz negativa, entonces no son números mayores que 4. Números menores que menos 2, ¿qué tendría? Menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9. 4 menos 9,
menos 5 nuevamente y nos queda un número negativo que en realidad es un número, perdón, raíz de un número negativo, que sería un número imaginario. Por lo tanto, el dominio es todos aquellos números entre menos 2 y 2 incluidos. Vamos avanzando con esta última función que tenemos. La función vectorial r de t es igual al logaritmo natural de t para la componente en i menos e a la t para la componente en j menos t para la componente en k. Sacamos las paramétricas que bien pueden ser x, y y z, logaritmo natural de t menos e a la t y menos t. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Nosotros podríamos analizar, por ejemplo, t es polinómica, puede tomar cualquier valor. Puede tomar cualquier valor. Su dominio es todos los números reales. ¿Qué pasa con esta función exponencial? ¿Qué pasa si yo tengo 0, por ejemplo? Menos e a la 0, 1. Es un número real, existe. Si yo tengo un número negativo, por ejemplo, menos 1, me va a quedar menos 1 sobre e, que es un número real también, existe. Si tengo 1 positivo, me va a quedar menos e, que también existe. Entonces, también puede tomar cualquier valor dentro de los números reales. Pero ahora nos queda analizar el logaritmo natural de t. Si nosotros recordamos, el logaritmo natural está definido únicamente para los números mayores que 0. Entonces, ¿qué ocurre? Para los números mayores que 0, entonces esto determina el dominio. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Un intervalo cerrado, perdón, un intervalo abierto entre 0 e infinito, con 0 e infinito no incluidos. Entonces, eso obtenemos para esta función vectorial. Entonces, eso recordando lo que era el dominio de una función aplicado a funciones vectoriales. Vamos a ver ahora lo siguiente. Nos pide encontrar el dominio de una función r de t, que es una función vectorial, que a su vez es el resultado del producto cruz de una función vectorial f de t por otra función vectorial g de t. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, nos da lo equivalente a la función f de t, es seno de t para i más coseno de t para j. Y g de t es igual a seno de t j más coseno de t k. ¿Qué debemos hacer? Encontrar en primer lugar el producto. Entonces, si nosotros encontramos el producto cruz, lo hacemos a través de los cofactores. Entonces, tenemos i, j, k. Observemos que aquí tenemos i y j, que es seno y coseno. K no existe, por lo tanto 0. Y en la segunda función tenemos i no existe, por lo tanto 0. Tenemos seno y coseno. Aplicamos los cofactores. Al final nos va a quedar coseno cuadrado de ti. ¿Por qué? Porque miren, estos serían el primer cofactor. Estos 4 que tenemos aquí en j y k. Entonces, coseno por coseno, coseno cuadrado de t. Seno por 0, 0. Entonces me queda coseno cuadrado de t y menos. Me toca el cofactor de j. Es seno por coseno. Me queda seno de t, coseno de t. Y 0 por 0. Por lo tanto, menos seno de t, coseno de t, j. Y el último cofactor, seno por seno, seno cuadrado de t, y 0 por coseno, 0, por lo tanto, seno cuadrado de t, k. Esta es la función r de t. Ahora sacamos sus ecuaciones paramétricas. Tenemos f de t igual a coseno cuadrado de t, g de t es igual a seno de t, coseno de t, a menos seno de t, coseno de t, y h de t igual a seno cuadrado de t. ¿Qué tipo de funciones son? Trigonométricas definidas para todos los números reales, es decir, desde menos pi hasta pi, pero funciones trigonométricas seno y coseno. Si estuviéramos hablando de una función tangente, ya tiene su restricción. En este caso, si nosotros recordamos, por ejemplo, basta con recordar la gráfica de una función seno, por ejemplo, gráfica de una función seno que viene de menos infinito, pasa por el 0, esto continúa hasta infinito y por acá hasta menos infinito. Entonces está definida
en su dominio es de menos infinito a infinito. La función coseno, algo similar. En este caso, la función coseno viene más o menos así. Más o menos así. Entonces también se extiende esto hasta más infinito y hasta menos infinito. Entonces seno y coseno definidas para todos los números reales. Entonces si es cuadrado, no afecta en nada. Igual sigue siendo para todos los números reales. Si es un producto de seno y coseno, igual para todos los números reales. Y seno cuadrado para todos los números reales. Por lo tanto, su dominio, menos infinito hasta infinito. O también podríamos haberlo expresado aquí como el conjunto de todos los números reales. Esta también podría ser otra forma de expresar el dominio de esta función. Veamos la siguiente. Nos dice, evaluar si es posible la función vectorial en cada valor dado de t. Entonces nos pide nos da esta función r de t igual a coseno de t para i más 2 seno de t para j. Entonces, el primer literal, nos pide evaluarla en 0. Entonces, si nosotros evaluamos aquí en 0 la función, ¿qué tendremos? Coseno de 0, 1. Y seno de 0, 0. Por lo tanto, me queda únicamente 1 en la componente en i. Entonces, eso es este primer ejercicio. El segundo literal, pi cuartos. Coseno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2. Y seno de pi cuartos, tenemos raíz de 2 sobre 2, pero al multiplicar por este 2 que tenía la componente en j, nos queda únicamente raíz de 2. ¿Por qué es igual seno y coseno para pi cuartos? Porque recuerden, pi cuartos en grados son 45 grados. Los dos catetos son iguales cuando el ángulo es de 45 grados. Entonces, en este caso, las dos componentes son iguales, pero como aquí está multiplicada por este 2, es como que si nosotros tuviéramos lo siguiente. Lo voy a escribir. Aquí como que si nosotros tuviéramos 2 que multiplica a raíz de 2 sobre 2. Entonces, el resultado es seno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, por este 2 que tenemos aquí, se simplifican y nos queda únicamente raíz de 2 en la componente en j. La siguiente que tenemos, cuando r se evalúa en teta menos pi. Entonces, coseno de teta menos pi, lo vamos a dejar expresado, y 2 seno de teta menos pi. Entonces, nosotros aquí también tenemos identidades de sumas o diferencias de pi grados, o de pi, de un ángulo pi, a nuestra función trigonométrica. Entonces, si a coseno de teta le resto pi, esto es igual que menos coseno de teta. Entonces, el menos pi, ¿cómo afecta a la función coseno? Con un signo negativo a la misma. Por otra parte, tenemos seno de 2 seno de teta menos pi. ¿Esto de qué manera le afecta? Es menos 2. Entonces, menos 2 seno de teta. Entonces, ese es el resultado para este tercer literal. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide hallar la norma de la función vectorial. Entonces, igual como estar trabajando con cualquier vector, esto es igual a raíz cuadrada del cuadrado de cada una de sus componentes. Entonces, el cuadrado de seno 3 teta, el cuadrado de coseno de 3 teta y el cuadrado de t cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? A ver, si ustedes recuerdan esta parte de aquí, podemos aplicar identidad pitagórica de las funciones trigonométricas, que nos dice que seno cuadrado de un ángulo cualquiera más coseno cuadrado de ese mismo ángulo, voy a poner por aquí, es igual a la unidad. Entonces aquí, ¿cuánto vale este ángulo alfa que graficar aquí? Vale 3t. Entonces, como son iguales, tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es igual a 1 más t cuadrado. Entonces, raíz de 1 más t cuadrado es la norma para esta función vectorial. Avancemos un poco más. A ver, se movió. Listo. A ver, tenemos representar el segmento de recta desde P hasta Q mediante una función vectorial
y mediante un conjunto de ecuaciones paramétricas. Entonces nos da dos puntos, un punto P y un punto Q. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos un vector director. ¿Cómo era el vector director? Punto final menos punto inicial. Eso lo vimos en la unidad anterior. Entonces tenemos menos 1 menos menos 2, sería menos 1 más 2, 1. Tenemos 4 menos 5, menos 1. Y 9 menos menos 3, queda 9 más 3, 12. Entonces ya tenemos el vector V. Ahora, ¿de qué manera podemos encontrar el vector R? Lo podemos encontrar con nuestro vector director y cualquiera de los puntos que se nos dio. Entonces, en este caso, lo vamos a encontrar con el punto P. Entonces, el vector director es menos 2, la componente en X de ese punto, más la componente del vector director por T. Es decir, aquí sería 1T. Entonces, menos 2, que es del punto, más 1T, y es la componente en I. Luego, 5 para la componente en J, 5. Tenemos, en este caso, menos 1, aquí sería 5 menos 1, T para la componente en J. Y la última coordenada, menos 3 más 12, T, con un valor de T definido entre 0 y 1. Entonces, esto nos da a nosotros las componentes de nuestra función vectorial para esos dos puntos que nos está presentando. Aquí sería. Esta es nuestra función vectorial. ¿Cómo obtenemos las ecuaciones paramétricas? Recordemos, esto es igual a X, esto es igual a Y, esto es igual a Z. Tenemos las ecuaciones paramétricas vienen de nuestra función vectorial. Lo que acompaña ahí es igual a X. Lo que acompaña a J es igual a Y. Y lo que acompaña acá es igual a Z. Entonces, hemos encontrado la ecuación que nos solicitaba. Ahora veamos un ejercicio con las gráficas. Nos pide lo siguiente, nos dice asociar la ecuación, en este caso nos da esta ecuación R de t igual a ti más t cuadrado j más c a la 0.75t k, con t definido entre menos 2 y 2. Y nos da estas cuatro gráficas y nos dice a cuál de ellas corresponde. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros sacamos las ecuaciones paramétricas. Entonces, ahí que lo acompaña, t, entonces x igual a t. A j, t cuadrado, y igual a t cuadrado. Y a k, e a la 0.75t, e a la 0.75t. ¿Qué hacemos con estas ecuaciones paramétricas? Podemos encontrar una ecuación rectangular. Entonces, ¿cómo encontramos una ecuación rectangular? Aquí, miren, tenemos esta ecuación, y igual a t al cuadrado, pero yo de la primera ecuación tengo que t es igual a x. Entonces, si reemplazo en esta segunda ecuación, me queda y igual a x al cuadrado. Esta función rectangular que se encuentra en el plano XY no es más que una parábola. Una parábola. Entonces, yo empiezo a buscar en el plano XY, debo tener alguna parábola. Por ejemplo, aquí, ¿qué tengo en el plano XY? Tengo una circunferencia, es una especie de un cilindro. Aquí tengo una parábola, pero ¿qué ocurre? Está en el plano YZ. Entonces, descartado esta, descartado esta. Y aquí, ¿qué tengo en el plano XY? En realidad no tengo nada porque lo que está presentando es en el plano YZ también. Podría ser una semiparábola esto, pero está en el plano YZ. Y aquí, ¿qué tengo? En el plano XY, aquí sí está graficada una parábola. Por lo tanto, esta sería mi respuesta correcta para esta ecuación, para esta función vectorial. Veamos lo siguiente, nos dice, determine los intervalos en que la función vectorial es continua. Entonces nosotros debemos verificar los intervalos de existencia de esta función. Entonces, al igual que lo habíamos visto previamente, todo lo que está dentro de la raíz debe evaluarse. Entonces, para el primer caso, t debe ser mayor o igual que 0. Entonces, en el primer caso me dice que t debe ser mayor o igual que 0.
Y en el otro caso, tengo la restricción que me dice que t menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Si despejamos t tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces, esta segunda restricción me restringe uno de los valores de la primera restricción. Es decir, aquí me dice que tiene que ser mayor o igual que 0, pero la otra me dice que tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces, los valores deben satisfacer a las dos componentes. Por lo tanto, esta segunda restricción es con la que nosotros nos quedamos. Entonces, ¿cuál es? 1 incluido, utilizamos corchete, hasta infinito. Esto indica que va a ser desde igual a 1 hasta infinito, lo que es otra cosa que t mayor o igual que 1. Entonces, es continua en ese intervalo esta función vectorial. Veamos ahora, nos pide aplicar ya los límites. Nos dice determinar los límites de las siguientes funciones. Para determinar los límites de las siguientes funciones, me dice límite cuando t tiende a 2 de 3ti más 2 sobre t cuadrado menos 1j más 1 sobre tk. Entonces, reemplazo t con 2. Reemplazo t con 2. Me queda 3 por 2i más 2 sobre 2 al cuadrado menos 1j más 1 medio k. Resuelvo, me queda 6i, 2 sobre 4 menos 1 más 1 medio. Esto es igual a 6i más 2 tercios j más 1 medio k. Entonces, este es el resultado del límite para esta función vectorial. Veamos el siguiente caso. Tenemos raíz de ti, tenemos logaritmo natural de t sobre t cuadrado menos 1, j, y más 1 sobre t menos 1, k. Entonces aquí vamos a analizarlo de la siguiente forma. En el primer caso es cuando el límite tiende a 1. Si yo reemplazo aquí t con 1, la componente en i, no tengo ningún problema. Tengo raíz de 1 que está definido. En el segundo caso, yo tengo logaritmo natural de t sobre t cuadrado menos 1. ¿Qué pasa si reemplazo con 1? En el denominador me va a quedar 1 menos 1 y esto se va a hacer 0. Sin embargo, yo puedo aplicar la regla de Hospital para levantar esta indeterminación a través de derivadas. Ya lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Y en este último caso, ¿qué tengo? Yo tengo 1 sobre 1 menos 1. Si yo derivara, intentando aplicar la regla de Hospital, derivando este 1 me va a quedar 0 y derivando esta función también me va a quedar 0. Por lo tanto, no existe una forma de levantar esta indeterminación. Entonces, no existe ese límite. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el límite cuando t tiende a 0 de e a la ti más seno de teta sobre teta j más e a la menos t k. E a la t, es decir, e a la 0 sería 1. Entonces tengo esta primer componente igual a i. No hay ningún inconveniente. El segundo, si yo reemplazo con 0, tengo seno de 0 es 0 sobre t, que es 0. Entonces aquí debo aplicar la regla de Hospital. ¿Qué me dice la regla de Hospital? Que el límite va a ser igual al límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Derivada de seno de t, coseno. Y derivada de t, 1. Entonces va a quedar coseno de 0 sobre 1. Coseno de 0 es 1, por lo tanto, la componente en j vale 1. Y la componente en k, e a la menos t, sería e a la menos 0, que es igual que e a la 0, que es 1. Voy a poner aquí aparte esta segunda componente para que se entienda. Nosotros tenemos seno de t sobre t. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros evaluamos el límite en 0, me queda seno de 0, que es 0, sobre t igual a 0, queda 0 sobre 0, que es una indeterminación. Entonces, ¿qué hago? Aplico la regla de Hospital. Me queda derivada de seno, es decir, tengo que derivar esto, tengo que derivar esto y luego aplicar el límite. Entonces, derivada de seno de t es coseno
de t. Derivada de t, 1. Y ahora sí, si evalúo el límite, me va a quedar coseno de 0, que es igual a 1 sobre 1. Por lo tanto, esta componente es igual a 1. Avancemos con los siguientes ejercicios. Me pide determinar la primera derivada de las siguientes funciones vectoriales. Esto es nada más que recordar las reglas de derivación. Nosotros tenemos aquí 1 sobre t, la función 1 sobre ti más 16t más t cuadrado sobre 2k. ¿Qué habíamos dicho la clase previa? Que para nosotros poder encontrar la derivada deberíamos derivar cada una de las componentes. Entonces, esto se resolvía derivando cada una de las componentes. Bueno, es una apóstrofe que significa derivar. Entonces, bueno, antes de eso yo le he expresado este 1 sobre t, expresado como una potencia, t a la menos 1, 16t queda igual y el t cuadrado sobre 2 queda igual. Luego ya podemos aplicar la regla de la potencia para una derivada. Entonces, t a la menos 1 es igual a menos t a la menos 2. Derivada de 16t, únicamente la constante que es 16. Derivada de t cuadrado sobre 2 es igual a 2t sobre 2. Entonces podemos simplificar esto y nos va a quedar, esto podemos volverlo a expresar como una fracción, menos 1 sobre t elevado al cuadrado, y ya se convierte en positivo al pasar al denominador el exponente. Más 16j, aquí simplificamos este 2 con este 2 y nos queda tk. Esta es la derivada. Veamos el siguiente caso. La función vectorial es a coseno cubo de t para la componente en i, más a seno de cubo t en j y más k. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos que aplicar regla de la cadena, porque esto es como que si nosotros tuviéramos, voy a tomar únicamente esta primera componente. Bueno, se me quedó. ¿Sí? Entonces, es como que si nosotros tuviéramos lo siguiente. A que multiplica a coseno de t elevado al cubo. Es como si tuviéramos esto. ¿Cómo derivamos esto? Debemos derivar la función externa, que es una potencia. Entonces, ¿a qué es igual a la derivada de una potencia? Es el exponente pasa a multiplicar, es una constante, queda igual multiplicando a. El exponente pasa a multiplicar a por 3, la misma base, el exponente menos 1, es decir, coseno, 3 menos 1, 2, coseno cuadrado de t, y por la derivada de lo que está dentro de los paréntesis, la derivada de coseno menos seno de t. Entonces, ese será el resultado de la componente en i. Algo similar ocurre en la componente en j, pero en lugar de coseno tenemos seno. Entonces, la constante por el exponente por la base, que es seno, en lugar de cubo se resta 1, sería cuadrado de t, por derivada de lo que estaría dentro del paréntesis, que sería seno, derivada coseno de t. Eso para la componente en j. Y aquí se sobreentiende que hay un 1, la derivada de 1, 0 para la componente en k. Ordenamos todo esto, aquí tenemos signo menos 3a coseno cuadrado de t, seno de t para la componente en i. Aquí tenemos todo positivo, 3a seno cuadrado de t, coseno de t, j. La componente en k, 0. Esa es la solución para esta función vectorial. Entonces, si ustedes observan, necesitamos recordar todas las reglas aprendidas en cálculo para derivar y para integrar. Bueno, en este caso para derivar hasta el momento. Más adelante para integrar. Veamos otro caso. Nos da una función t seno de t. Miren, es otra forma de representar una función vectorial. Esto sería la componente en i. Esto sería la componente en j. Y esto sería la componente en k. Entonces, ahora tenemos que derivar cada una de esas componentes. ¿Qué ocurre? Tenemos aquí t por seno de t. Es decir, es producto de funciones. ¿Cómo se hacía? Aplicando la regla del producto. ¿A qué era igual la regla del producto? Derivada de la primera función, derivada de t, 1,
por la segunda función, seno de t, más la primera función, t, por derivada de la segunda función. Seno de t es coseno de t. Entonces, esto es la componente y. Perdón, a ver. Vamos con la componente en j. Tenemos t por coseno de t, igual, regla de producto. Tenemos derivada de t, 1, por la segunda función, coseno de t. Más, aquí sería más, bueno, ya veremos por qué se hace menos, más. La primera función t por derivada de la segunda, es derivada de coseno, menos seno. Entonces, por eso es este menos t, seno de t. Y la tercera componente, bueno, esto sería j. La tercera componente, derivada de t, 1. Entonces, esto sería k. Pues miren, hemos aplicado otra regla que ustedes seguramente deben conocer, es la regla del producto. Ahora nos pide en el siguiente ejercicio encontrar R', es primera derivada, R'B', es decir, segunda derivada, y el producto punto de la primera por la segunda derivada. Entonces, observemos, nos da la función ti más 2t más 3j más 3t menos 5k. Primera derivada de t es 1. Aquí, derivada de 2t más 3. Derivamos cada uno de los operandos. Derivada de 2t, 2. Derivada de 3, 0. Me queda 2j. Aquí, igual, derivada de 3t, 3. Derivada de menos 5, 0. Por lo tanto, me queda 3k. La segunda derivada. Aquí sobreentiende que tenemos un 1. Derivada de 1, 0. Derivada de 2, 0. Son constantes. Derivada de 3, 0. Todas las componentes 0 tenemos un vector 0, 0, 0. Y lo siguiente era el producto de la primera por la segunda derivada. Entonces, ni siquiera hace falta analizarlo. Tenemos componente 1 por 0, 2 por 0 y 3 por 0 cada una de las componentes. Es decir, el producto vectorial es C. El producto escalar, el producto punto es 0. Observemos que este 0 ya es un escalar. Que si recordamos, el producto punto es 1 por 0 más, 2 por 0 más, 3 por 0. Es decir, 0 más 0 más 0 igual a 0. Veamos el siguiente. El siguiente es una función vectorial 4 coseno de ti más 4 seno de tj. Derivamos la primera, derivada de coseno es menos seno, entonces nos queda menos 4 seno de t. Derivada de seno, coseno, es decir, más 4 coseno de t. Derivamos la primera derivada para obtener la segunda, entonces derivada de seno, coseno, entonces menos 4 coseno de t. Derivada de coseno, menos seno, entonces nos queda menos 4 seno de t. Ahora debemos encontrar el producto punto o producto escalar entre la primera y la segunda derivada. Entonces, ¿cómo sería? Sería menos 4 seno de t por menos 4 coseno de t. Menos 4 seno de t por menos 4 coseno de t. Más 4 coseno de t por menos 4 seno de t. Más 4 coseno de t por menos 4 seno de t. Resolvemos, menos por menos da más, 16, 4 por 4, 16, seno de t por coseno de t. Aquí, más por menos, menos 4 por 4, 16, seno de t, coseno de t. Entonces, son iguales 16 seno de t, coseno de t, menos 16 seno de t, coseno de t, igual a 0. Entonces, eso es los ejercicios que tenemos con derivadas. Pasemos a un par de ejercicios con integrales. Entonces tenemos en primer lugar encontrar la integral indefinida de 1ti más j menos t a la 3 medios k respecto a t. Entonces, como habíamos visto en los teoremas, debemos integrar cada una de sus componentes. Entonces tenemos la integral de 1t respecto a t para la componente en i, la integral de 1 respecto a t para j, la integral de t a la 3 medios respecto a t para k. Es decir, integrar cada una de sus componentes. Con eso ya podemos encontrar las derivadas. Las integrales. Integral de 1 sobre t, logaritmo natural. A ver, aquí es logaritmo natural de t. Un error, permítanme un segundo, lo corrijo.
natural de t. Sí, tenemos logaritmo natural de t para la componente en i. Luego, la integral de 1 es igual a t. Y la integral de t a la 3 medios, recuerden, se suma 1 al exponente, es decir, 3 medios más 1 es 5 medios. A ese 5 medios se lo pone en el denominador y como nuevo exponente. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hubiéramos tenido nosotros lo siguiente. Hubiéramos tenido t a la 5 medios sobre 5 medios. Entonces, haciendo extremos con extremos, me queda 2t 5 medios, 2t 5 medios sobre 5, sobre 5. Entonces, la componente en k, y no nos olvidemos de la constante de integración, que es también una componente vectorial. Entonces, eso en esta integral. Veamos si tenemos otro ejercicio. Aquí nos pide la integral de e a la t para i, seno de t para j y coseno de t para k. Entonces integramos igual, tal cual, cada una de las componentes. Aquí no lo he hecho explícitamente como estaba en el ejercicio anterior, pero sobreentiende que vamos a integrar cada una de las componentes. La integral de e a la t es e a la t. Es la única función que ya sea derivándola o integrándola nos da la misma, e a la t. Luego, la integral de seno de t menos coseno de t. La integral de coseno de t, seno de t. Entonces ya tenemos, a ver, perdón, aquí hay un error en el signo. Integral de seno menos coseno. Entonces tenemos a la t y menos coseno de t, j más seno de t, k y más la constante de integración. Ahora, si vamos con el último ejercicio, que es una integral definida. En este caso, la integral definida, con sus límites de 0 a 2, la función vectorial es ti más e a la t más te a la t k. ¿Qué debemos hacer? Integrar cada uno de sus componentes. La integral de t al cuadrado sobre 2, evaluada de 0 a 2 para la componente en i. La componente en j, integral de e a la t, es e a la t de 0 a 2. Y la componente en k, tenemos aquí t e a la t, t que multiplica a e a la t. ¿Cómo resolvemos esta integral? Debemos aplicar la integración por partes, que igual seguramente ustedes la recuerdan. La voy a copiar aquí al lado. Tenemos t e a la t. Buscamos la integral de esto respecto a t. Entonces, ¿cuál era la integración por partes? Ustedes deben recordar por su fórmula, la integral de u de v. Aquí, u de v es igual a u por v menos la integral de v por du. Esta es la fórmula para la integración por partes. Entonces yo debo identificar en esta ecuación y a través de derivadas e integrales más sencillas poder determinar todos estos operandos, es decir, cuál es u, cuál es de v, cuál es v y cuál es de u. Entonces en este caso nosotros tenemos que esta t va a ser u y esta e a la t de t va a ser dv. Entonces, ¿qué pasa? Si reemplazamos aquí t por u y e a la t de t por dv, nos va a quedar esta parte de aquí, de la izquierda de la ecuación. Entonces ya esta parte la tenemos. Nos falta por encontrar v y du. Entonces para ello hacemos lo siguiente. U es igual a t. Y por acá vamos a hacer que dv es igual a e a la t de t. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos u, tenemos v. Perdón, no tenemos v aún. Tenemos u y tenemos
D, a ver, tenemos U, nos falta V y nos falta DU. Sí, V y DU son los términos que nos faltan. Entonces, ¿cómo los obtenemos? Aquí tengo U, puedo derivarlo para obtener DU. Entonces, derivando U, me queda derivada de U. Derivando T, me queda 1 dt. Entonces ya tengo du ha sido igual a dt. Ahora, ¿de qué forma puedo encontrar v a partir de esta expresión? Pues integrando los dos términos de esta expresión. Entonces, si nosotros integramos, la integral de dv va a ser v. Y la integral de e a la t de t va a ser igual a e a la t. Ya tenemos nosotros todos nuestros elementos para reemplazar. U es igual a t. U es igual a t. V es igual a e a la t. V es igual a e a la t. Menos la integral de v, que es e a la t. Y du, que es dt. Pues, ¿qué tenemos? Esto es igual, se mantiene t e a la t. Y menos la integral de e a la t de t es igual a e a la t. Podemos sacar factor común e a la t. Esto es igual e a la t que multiplica a t menos 1. Entonces, miren, eso es lo que tenemos aquí. E a la t que multiplica a t menos 1. ¿Cuáles son? Tenemos que evaluar los límites de 0 a 2. Entonces, ahora para evaluar la primera componente, entonces reemplazamos 2 en t. Entonces nos va a quedar 2 al cuadrado sobre 2. Nos va a quedar 2 menos, evaluando 0 en t, nos va a quedar 0. Entonces 2 menos 0, 2. Es la componente en i. La componente en j, e a la t, es decir, e al cuadrado, menos e a la 0. E a la 0 es 1, entonces nos queda e al cuadrado menos 1. Y la última componente, podemos analizarla por aquí. Bueno, voy a analizarla por aquí. Tenemos cuando e vale 2, perdón, cuando t vale 2, entonces nos va a quedar e al cuadrado que multiplica a 2 menos 1 menos cuando vale 0, es decir, e a la 0 que multiplica a 0 menos 1. ¿Qué es igual a esto? 2 menos 1, 1, es decir, nos va a quedar e al cuadrado. E a la 0 es 1, que multiplica a menos 1, por este menos es más 1. Por lo tanto, me queda e cuadrado más 1 en la componente. Y eso es todo lo que estaba preparado para la clase de hoy.